Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Emociones Encontradas y va a ser un episodio muy especial. Tenemos una invitada que es una mujer plurifacética, ya van a ver por qué les digo esto, y que hoy en día se dedica a acompañar a personas que habitan cuerpos no normativos desde un enfoque muy diferente al usual. Ella es Paola Sabogal, es nutricionista y nos va a contar cómo hace en su día a día y cómo ha sido también su propia historia de vida para llegar a dedicarse a lo que se dedica hoy en una sociedad que nos exige tantos estándares a las mujeres, a los hombres también, pero vamos a preguntarnos bastante cómo hacemos en una sociedad que tiene tantas normas impuestas para poder habitar un cuerpo desde nuestro placer, desde lo que realmente para nosotros está bien. Entonces, bienvenida Paola, estoy muy feliz de hablar contigo. Ay, Alejandra, yo estoy encantadísima de estar acá compartiendo contigo y sobre todo de darle un poco más de visibilidad a estos temas que a veces están como por allá en el cajón del olvido. Total, total. Y creo que además nos atraviesa como personas porque nuestro cuerpo lo habitamos todos los días de la vida, Exactamente. pero vivimos muy en guerra con él, ¿no? Entonces va a ser un episodio muy emocionante. Yo estoy muy feliz, Paola. Y quisiera que pudiéramos empezar, si te parece, cómo ha sido tu historia, porque tú además, claro, eres nutricionista, pero has estudiado un montón de otras cosas también. ¿Cómo fue tu camino para llegar a ser la mujer que eres hoy en día? Wow, yo creo que sí empieza desde de un punto personal. Yo hoy en día soy una nutricionista peso inclusiva. Ujú. Digamos que eso es parte de lo que hoy trabajo como áreas de la peso inclusividad o enfoques no centrados en el peso. Y esto llega a mi vida particularmente por una vivencia personal, Ujú, que es un lugar común en la mayoría de personas que nos dedicamos a la peso inclusividad, justamente, y es que hemos tenido una historia de un trastorno alimentario. ujú, Yo en mi adolescencia tuve un trastorno alimentario mm, que yo creo que fue lo que me llevó a estudiar nutrición en particular. ujú, Hoy incluso hay evidencia de que los ujú, nutricionistas tenemos un alto porcentaje de trastornos alimentarios ujú. y pues cuando yo entro a la carrera, con lo que yo me topo es con que lo que yo le prescribía a las personas con cuerpos más grandes para bajar de peso era justamente las conductas que yo tenía dentro del trastorno alimentario. ¿Qué son? ¿Qué? Restringir. Restricción, compensación, o sea, si te comes esto, luego ve y haz ejercicio, o tómate luego solo un suplemento, o come menos en la próxima comida, o haz un ayuno, o sea, una gran cantidad de conductas que normalizamos dentro de la carrera y que prescribimos en pro de la salud, pero que para mí significaban un trastorno alimentario. Claro, justo lo que te decían en su momento seguramente no está bien que hagas porque es parte de un trastorno alimentario. Exactamente. Pero era lo que prescribíamos para las personas con cuerpos más grandes. Entonces, de alguna manera había un tratamiento que tú dabas a personas con cuerpos normativos y otro diferente que era muy generador de trastornos alimentarios para personas con cuerpos más grandes. Ujú, Entonces, desde ahí empiezo a preguntarme mucho por la profesión. Tuve una suerte de crisis. Yo no ujú, quería dedicarme a la nutrición como tradicional porque eso me generaba mucho conflicto. O sea, ¿qué claro, me voy a dedicar a prescribir trastornos a la gente? claro. Entonces entré a estudiar como desde otras áreas de la nutrición, estuve trabajando en industria de alimentos, hice una maestría en relaciones internacionales, desde ahí también digamos que podía tener una perspectiva más sistémica, un poco de Claro. política Mm, y luego pues empiezo a nuevamente reconciliarme con atender personas, pero cuando encuentro la peso inclusividad. ok. Estos enfoques son, digamos que han sido estudiados por muchísimos profesionales de Mm, salud en el mundo. Desde los 70 conocemos enfoques peso wow. inclusivos, pero pues yo no los conocía. Y desde ahí decido hacer un doctorado en psicología con una investigación que tiene que ver con el enfoque de peso inclusividad, Ujú, que es, me olvido de que el peso es un marcador de salud central. mm, Como nutricionista dejo de pensar en la pérdida de peso constantemente ujú. y en que eso sea lo que va a llevar a la salud a las personas y trabajo desde un enfoque que se orienta a promover la salud y el bienestar y no la pérdida de peso. Wow, de ahí lo multifacética que De ahí el hablábamos al camino. inicio. Sí. Exacto. Y me llama mucho la atención en qué momento y desde dónde decides, por ejemplo, la maestría en relaciones. Es decir, es como que uno diría, no tiene tanto que ver, al final tú has logrado integrarlo, pero la Paola de ese momento, ¿cómo decide empezar a estudiar ese tema? Bueno, en ese momento mucho de lo que me preguntaba era alrededor de componentes más sistémicos que estuvieran alrededor de la alimentación. No tenía una pregunta muy centrada en el cuerpo. Ok. Ahí digamos que estaba todavía muy en la relación con la comida. Y desde estos enfoques sistémicos muy mainstream que, Ujú, que hablan de las industrias de alimentos y demás, que era el gremio en el que yo trabajaba. ujú.
más o menos desde ahí es que empieza a surgir el interés y pues lo que me encuentro realmente es como una orientación política que luego Ujú, nutre mucho de ujú, lo que hago hoy en día y de la forma en que analizo también el cuerpo hoy en día, que para mí es un escenario político de completo. disputa central. Claro, wow, ok. Llega esa maestría, te abre esa pregunta también y entiendo que lo empiezas a acotar más al cuerpo como un escenario político. ¿Y en qué momento después de la maestría llega el doctorado? ¿Cómo fue Mm. también ese tejer de tu vida? El doctorado llega más o menos 4 años después de la maestría. Ok. Pienso que ahí estaba como en otro momento en que las preguntas se estaban centrando mucho en pues en la lógica que creo que es sentido común para todos, es porque hay gente que come poco y tiene cuerpos más grandes y gente que come mucho y tiene cuerpos más delgados y la balanza energética que me enseñaron, que era lo que regía el tamaño corporal, no me funciona. Entonces ahí empiezo a investigar también por enfoques basados en la psicología que me dieran otras explicaciones adicionales. Y dentro de la psicología empieza, digamos, como el interés por el doctorado. Ok, 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 ok. Sí, ha sido todo un transitar desde la parte cognitiva, pero también atravesado por tu vivencia. Y te quería justo preguntar, ¿cómo ha sido tu camino laboral y como de educación? ¿Cómo te ha atravesado también a nivel personal a Paola? ¿Cómo ha sido ese impacto? Uy, para mí ha sido, creo que un cambio absoluto. Yo creo que hago mi recuperación Ujú, gracias también a cómo empiezo a trabajar y hacerme preguntas de investigación, ¿no? Desde un lugar muy cognitivo, empiezo a indagar, por ejemplo, en la peso inclusividad, que me abre a la alimentación intuitiva, que es que cuando yo conocí la alimentación intuitiva, que pues para quienes no lo ujú, conozcan, ujú, la alimentación intuitiva lo que busca es reconectarnos con nuestro cuerpo para comer desde las señales corporales, ¿no? Como esto que hacemos desde que ujú, nacemos, que nos dicen un bebé nace, alimentación a libre demanda, es un poco lo que empezamos a reconectar con la alimentación ujú, intuitiva y para mí ese fue como un despertar a darme cuenta que los trastornos alimentarios se podían curar del todo. ujú. Había una perspectiva de recuperación total ahí, o sea, yo podía volver a ser la que había sido antes de un TCA, que Wow. era algo que todo el mundo me había dicho que no Que era no. posible. Mm, Como no, siempre vas a lidiar con eso, siempre van a ver. Y creo que para mí eso también ha sido un proceso de sanación, ¿no? mm. Como poder reencontrarme en esos escenarios, perderle miedo a subir de peso, perderle miedo a que mi cuerpo cambie, como poder aceptar y confiar en un cuerpo que va a cambiar el resto de la vida. Mm, claro, y porque además, al ser mujeres, que también es algo, no es parte de las variables múltiples que ya vamos a ir para allá, ¿no? Como cuáles son las variables que nos afectan en nuestra salud, pero el ser mujeres tiene una variable muy importante que es la hormona, ¿no? Las hormonas múltiples que nos atraviesan y Total, claramente, pues ya tú en tu adultez va a ser muy diferente a la experiencia en la adolescencia, ya después cuando hablábamos también de la menopausia, ¿no? Como total. son experiencias que el cuerpo cambia constantemente. Y creo que eso me gustaría como enlazarlo con una frase que tú tienes también en tus redes y es que somos una sociedad muy obsesionadas con el cuerpo, ¿no? Y tal es la obsesión que necesitamos como controlarlo constantemente. ¿Cómo se ha transformado esa pregunta en tu Ujú. cotidianidad o cómo lo ves tú hoy en día? Yo veo que todavía hay, digamos que hay unos rezagos de una cultura, por lo menos en Colombia, en países como Venezuela, muy colonial, donde Mm, nosotros siempre buscamos como validar que tenemos algún valor social particular. Creo que ese es un rezago importante de lo que vivimos. Siempre estamos buscando valorarnos, sea por la plata, sea por el estatus, por la raza, incluso. O sea, fue un discurso muy importante mm, en todo mm, nuestro crecimiento como nación. Pero veo que hoy además ha empezado a surgir un fenómeno que creo que tiene que ver mucho con las redes sociales y es que la identidad está muy confundida con la imagen. mm, mm, Entonces, la imagen que yo proyecto tiene un peso enorme en mi identidad y ahí el cuerpo juega un papel central, ¿no? Sobre ujú, todo un cuerpo que hoy en día nos dicen que podemos controlar a nuestro antojo y que nos podemos ver como queramos. ujú, Entonces, para mí, lo que yo veo hoy en día es que cada vez estamos más obsesionados con controlar el cuerpo mm, porque es el lugar desde el cual nos vamos a dar valor en algún momento. Y mm. cada vez que el cuerpo falla de alguna manera o Sí. no se ve como debería o no tiene este estándar hegemónico, pues de alguna manera perdemos valor Mm, personal. Entonces creo que la dinámica hoy en día, más que nunca en la historia,
es de un autocontrol muy fuerte sobre el cuerpo. Mm. Y que eso nos lleva a una máxima un poco de la psicología, que es entre más control queramos tener, más lo perdemos, Exactamente. ¿no? Y ahí llegamos a todos los TCAs, bueno, a un montón de prácticas al final con el cuerpo, con la comida, que no hacen tanto bien para nada, em, que creo que es muy importante y para nosotros también en este espacio de emociones encontradas. Para ti y desde tu experiencia vivida, desde tu conocimiento, las emociones, ¿qué rol juegan ahí? Como en ese dar sentido, ¿no? A través del cuerpo, ¿qué emociones están ahí metidas de lo que tú has podido vivir? Mira, todas las emociones. Yo pienso que el cuerpo es el lugar. De hecho, hay una frase que pongo mucho en mis redes y que estaba también en mi tesis doctoral y es: tal será el poder de un cuerpo que llevamos siglos obsesionados con controlar. Yo te digo que el día que aquí nos paremos todos a escuchar nuestro cuerpo, el capitalismo se cae, porque vamos a escuchar el cansancio, vamos a Mm, escuchar el hambre, vamos a escuchar, o sea, todos los sistemas de opresión funcionan a través de alguna suerte de colonización sobre el cuerpo. mm, En la medida en que yo bloqueo la capacidad de escuchar el cuerpo, ahí estoy adoctrinando de alguna manera, ¿no? total. Entonces, ese es el poder que tienen las emociones. Las emociones pasan por el cuerpo Mm, y son algo que tratamos de reprimir constantemente, mm, ¿no? Hoy en día estamos en un siglo que valora un poco más la emoción, pero todavía tenemos una idea de que hay emociones buenas, hay emociones malas, hay unas que se deben sentir, hay otras que no, hay que moderarlas, hay ujú, que y la gestión emocional se basa mucho en que yo sea lo más óptimo para ujú, el funcionamiento social, mm, pero no para ser fiel a mí mismo, para responder a mis necesidades, mm, para encontrar mi sentido de vida. mm, Que al final lo que yo te diría es, en la emoción está el sentido de todo lo que hacemos, ¿no? Que es lo que mm, atraviesa el cuerpo y es lo que pasa por el cuerpo. total. Y es además súper curioso porque cuando empezamos procesos de alimentación intuitiva con Sí. personas que están muy desconectadas de su cuerpo, puede que terminen incluso sintiéndose incómodas en el trabajo, cambiando de pareja. O sea, hay una potencia enorme en Mm. volver al cuerpo para reconocer nuestra necesidad. Al final las emociones expresan necesidades. Totalmente. Y concuerdo mucho con lo que dices también, Paola, porque hoy en día, entre más desconectados, estamos mejor, ¿no? La esencia al final de conectar con nosotros mismos, con nuestra necesidad. Y creo que a todos nos pasa. A mí a veces me pasa que además como disfruto mi trabajo, puedo estar 8 horas sentada, ¿no? Sin darme cuenta como, venga, no sé, no tomé agua, ¿no? Tomé café todo el día, ¿no? Como estas necesidades que es lo primario y de ahí en adelante pues se nos complica un poquito la vida, ¿no? Entonces, Exactamente. me parece súper interesante esto, Paola, y es una visión que no se habla tanto, por lo menos no es tan común en redes, creo yo. Y hoy en día, ¿tú cómo definirías qué es salud? Porque tenemos un concepto un poquito reduccionista, diría yo, de la salud. ¿Qué es la salud desde este enfoque peso inclusivo, desde esta postura antidieta? ¿Cómo es para ti? Es un concepto que sigo elaborando. Yo creo que la salud tiene algo que primero es realmente multidimensional, con determinantes sociales, con qué bueno comer salmón y almendras, pero no todo el mundo tiene acceso a Mm, eso, con entender también cuál es el contexto en el cual se mueve cada persona. Creo mm, que la salud tiene que tener en cuenta los determinantes sociales, que además tienen la influencia mayor en nuestra salud. Los sí, estudios más amplios han demostrado que el control o los factores individuales de nuestra salud no llegan a ser el 36%, mira, y de ahí la alimentación y el ejercicio son más o menos el 10%. claro. Entonces, toda esta idea que tenemos de que cualquier enfermedad depende de lo que comemos y el ejercicio que hacemos no es real, Mm, y además de no ser real genera mucha culpa y mucho estigma. claro. Entonces, para mí la salud es una salud que debe ser multidimensional, que debe ser contextualizada y que se debe basar también en la historia de vida de cada persona. Mm, Yo lo hablo mucho con mis consultantes que algunas le tienen en su mayoría mucho miedo al azúcar. sí. Y digo, ¿qué tan saludable puede ser si para ti hace sentido comerte un postre después del almuerzo, ¿no? Como dejar de pelear Mm, con cada uno de tus deseos, con cada una de las cosas que vives y cómo las ujú, expresas y realmente empezar a conectar con lo que hace sentido para ti ujú. y desde ahí empezar a construir la salud. Mm. Y me parece muy importante para las personas que nos escuchan, cómo puede ser alguien consciente de ese contexto, como en el que habita, Mm. como qué preguntas se puede hacer alguien como para decir, venga, espera, en vez de decir cuántas horas hago de ejercicio y cuántas calorías o no estoy comiendo, ¿no? ¿Qué otras preguntas se puede hacer alguien para ampliar su mirada?
Mira, yo creo que una muy central que es difícil de responder hoy en día es qué se siente bien para mí, Mm, que a veces eso se nos olvida un montón. Es como yo tengo que levantarme a hacer ejercicio a las 5 de la mañana porque si no, no tengo tiempo y es qué se siente bien. O sea, empezar por pequeñas cosas de esta comida me sienta bien, esto que hago me sienta bien, verme con esta persona me sienta bien, porque desde allí, desde poder conocer la necesidad, también podemos plantear el límite, que ujú, es algo que hoy nos cuesta mucho mm, y viene mucho desde este lugar sensible, que ujú, es la experiencia de lo que tenemos totalmente borrado en la vida. ujú, Pero para mí empieza por lo sensible, o sea, qué me ujú, hace sentir bien y qué no, y ujú, desde allí empezar a construir un poquito más como que la pregunta constante sea, ¿qué se siente bien? ujú, A veces haremos cosas incómodas, claramente todas las tenemos que hacer, ujú. pero qué bonito que yo sea consciente de que esto es algo que yo me incomodo hacer con un propósito y no algo que yo creo que es lo que debo hacer, Claro. porque ahí empezamos a encontrar como más coherencia con nosotros. Claro. Y al final son procesos mucho más sostenibles en el tiempo, ¿no? Creo que algo que pasa mucho con los procesos a veces desde la nutrición más tradicional es que listo, voy a la cita, hago, no sé, esta dieta súper restrictiva, pues restringo un montón. Y bueno, pueden haber resultados, evidentemente, porque el cuerpo puede que sí y puede que no, pero Ujú, digamos que hay, pero no se sostiene al final. exacto. Y eso genera mucha frustración que imagino que a ti terminan llegando las personas que ya han atravesado muchos procesos de culpa, de es que yo hago 500.000 dietas y no la logro, ¿no? Como cuando llega alguien a ti que ha pasado por una vivencia de ese estilo, donde está desconectado seguramente del cuerpo, porque es muy difícil someter al cuerpo a tantas situaciones como incómodas, ¿no? Y Sí. de poca salud. Ujú, ¿Cómo haces tú en tu labor, como cuando ya alguien llega como frustrado al final, ¿no? Es como claro, ya tiré la total, toalla, no sé qué más hacer. ¿Cómo total. ha sido eso en tu experiencia laboral? Mira que hay algo muy interesante y es que nosotros estamos acostumbrados a que la comida y el ejercicio o cualquier práctica con nuestro cuerpo tiene que tener el objetivo de controlar el tamaño del cuerpo o el estado de salud o el nivel de insulina o lo que sea. Ujú, Y creo que parte de eso, pues termina siendo como lo que en últimas te termina saboteando, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago ejercicio para bajar de peso, pero resulta que mi cuerpo se estanca, deja de bajar de peso, pues ya no disfruté el proceso de hacer el ejercicio. Entonces, parte de lo que empiezo a trabajar con ellas es empecemos a confiar un poco en el cuerpo, ¿no? mm, Cómo reconstruimos esa confianza de que yo no necesito vigilar el cuerpo para que él haga lo que yo quiero, ujú, sino empezar a experimentar el proceso de cómo se sienten las cosas para mí. ujú, De pronto necesito, si quiero empezar por actividad física, que no todo el mundo quiere empezar por ahí, ¿por qué no empezamos buscando algo que te guste y te disfrutes ujú, antes de pensar en lo que sirve para bajar o el abdomen o lo que sea, sino qué se siente bien en el cuerpo? O ujú, sea, como qué disfrutas tú hacer, sea patinar o me encantaba nadar o empecemos a explorar otras cosas que también hacen parte de las posibilidades, porque al claro. final lo bonito de reconectar con el cuerpo es saber qué puedo hacer con él y qué me gusta hacer con él, que ese es el Ujú, espacio de soberanías, yo ujú, qué decido hacer con mi cuerpo, mm, en lugar de qué otro me dijo que mm, tenía que hacer con él. ujú. Que es dificilísimo salirnos de Claro, ahí. es todo un proceso. Es muy Ujú, complejo, ¿no? Porque estamos constantemente bombardeados y bombardeadas, porque creo que era algo que también te quería preguntar. A tu consulta llegan la mayoría mujeres, de lo que me ujú. has compartido. ¿Por qué será que en la mujer nos caen más estas presiones, más estos estándares? Creo que la respuesta puede ser sencilla, pero creo que no es, ¿no? No es tan Ujú. obvia desde lo que tú has estudiado y visto, Paola, porque hay más peso en la mujer y terminamos estando un poquito más enrolladas en estos temas con el cuerpo. Sí, hay varias teorías, digámoslo, al respecto. Las feministas han trabajado mucho en el cuerpo femenino. Ese es Ujú, el motivo, la pregunta feminista central es el cuerpo de la mujer. Y mucho de lo que se piensa es cómo se ha querido adoctrinar el cuerpo de diferentes maneras, ¿no? No es casualidad que cuando empiezan a haber reivindicaciones desde los feminismos de segunda ola, ujú, de primera y segunda ola, perdón, aparece la dieta como un elemento de auto
flagelación o autocontrol, ¿no? Ujú, Y pareciera que tiene que ver mucho con ese nivel de control que se ha querido ejercer sobre el cuerpo femenino, que pues ujú, lleva milenios. ujú, Hoy en día lo vemos con la violencia estética, todavía hay una idea muy fuerte y en la mayoría de mis consultantes se refleja como esta necesidad de que la mirada masculina me apruebe, mm, del estar deseable para la mirada masculina, o sea, el cuerpo sigue siendo un objeto de, y yo no lo habito como un sujeto. O sea, yo no mm, me pregunto por mi experiencia interna mm, cuando estoy viviendo algo, sino que estoy todo el tiempo en función de lo que el otro opina, de lo que juzga, de lo que dice de mí, de cómo me ve. mm, Y esa, digamos, como escinción que hay para la mujer en el aparato femenino, lo que habitar un cuerpo femenino en esta sociedad, pues es lo que más genera digamos, esa tensión. mm, Porque si yo soy objeto de otro, mm, morirme de hambre no es un problema, mm. levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio no es un problema, porque no soy yo la que está experimentando la vivencia, no es para mí. Para ti, no es para el otro, el afuera, wow. Exacto. Y que además creo que esto es muy importante porque cuando quienes hemos hecho dietas, que yo creo que es la mayoría de la población, por lo menos femenina, o restringido de alguna manera, el cuerpo reacciona muy fuerte, ¿no? Claro, Estamos más lentas, ¿no? Es decir, se siente incómodo y ahí lo conecto con lo que dices de este mecanismo de control, porque al final si estamos como en un cuerpo que no puede dar lo que podría dar, pues al final es un mecanismo que se retroalimenta un poco, ¿no? Es como una bola de exacto, nieve muy difícil de total. parar. Naomi Wolf decía que la dieta es el sedante político más potente de la historia de la mujer, Wow. porque una población calladamente loca es Mm, una población dócil. mm, Y cuando tú te das cuenta de todo lo que hay detrás de la cultura de la dieta, es tengo que pensar, levantarme para hacer el batido, para hacer ejercicio, para medir y pesar todo lo que me va a comer, tengo que comprar en tal lugar. O sea, hay tal nivel de función que yo cumplo con el cuerpo y con la comida, mm, desconectados de mí absolutamente, que pues no me da espacio para nada más. mm. Entonces, en la medida en que alguien está tan obsesionado con su cuerpo, pues no puede pensar en una Otra cosa. aspiración mayor o un sentido de vida. Hasta que no llegue ese cuerpo, yo no aspiro a nada más. Mm. Y que además muchas veces llega y tampoco es Claro, satisfactorio. total. Porque en realidad jamás Nunca llega. es. Exacto, Utópicamente nunca llega. exacto, exacto. Y Paula, hablando un poco de emociones que nos trae un poco aquí esta conversación también y que 100% de acuerdo contigo, la emoción nos atraviesa el cuerpo todas, ¿no? No hay emoción sin cuerpo. Em, e incluso me gustaría si podemos irnos un poquito para atrás en tu Ujú, vivencia personal. sí. ¿Qué emociones, por ejemplo, en la Paola que estaba atravesando el trastorno alimenticio en la adolescencia, em, están involucradas cuando estamos con prácticas y con relación de nuestro cuerpo no tan saludable? ¿Qué recuerdas haber sentido que atravesara en ti como en ese momento? Yo creo que parte de lo que más veo y de manera general en los trastornos alimentarios es, hay mucho miedo. Mm, Que de hecho hoy en día, cada vez que mis consultantes me dicen es que fulano es disciplinado y tiene fuerza de voluntad, yo digo, ¿será que no hay miedo ahí? ¿Será mm, que estamos confundiendo una sociedad que está muerta de miedo porque no siente que vale, que es ujú, parte de lo que atravesamos en la adolescencia, ¿no? No ujú, hay aprobación de pares, estamos buscando la validación todo el tiempo. ¿No será que estamos llenos es de miedo? mm, ¿No será que cada vez que compramos el batido o hacemos todo esto desde este lugar de cumplir con el otro, pues lo que tenemos es una cantidad enorme de miedo? Dios mío. Y la Paola en ese momento, ¿a qué le tenía miedo? Yo creo que a esa no validación, ¿no? A no valer. En últimas hay una sensación como de lo que me puedo acordar, Ujú, de, de este vacío que te produce no sentir que eres suficiente, mm, que eres valioso, mm, que la vida, digamos, te acoge, te abraza de alguna manera. Creo que eso es parte de lo que yo sentía en ese momento, como ujú, un miedo a que lo que soy no está tan bueno. Me toca ujú, maquillarlo un poquito porque ujú. si no, no es suficiente, no es valioso. Total, total. Ok, miedo. Me conecto un montón además. Además, creo que esto yo nunca lo he dicho al aire. Yo también tuve un Ujú. trastorno alimenticio Mm, fuerte en la adolescencia. Y el miedo me conecta un montón desde ahí. Además de miedo que había, yo recuerdo de pronto, si me voy también a mi propia vivencia, había, ¿qué te puedo decir yo? Bueno,
evidentemente ansiedad, ¿no? Como a Ajá. modo de necesito ser siempre más perfecta aún, además crecí en un ambiente donde se retroalimentaba mucho eso, ¿no? Como la buena estudiante, la que toca piano, la que hace todo como súper bien. Y esa ansiedad nos lleva también a, evidentemente, pues acciones, Claro, ¿no? total. No sé si tú como, bueno, viviste, si la viviste, la ansiedad en ese Sí. momento, y también si lo ves hoy en día, ¿cómo se maneja la ansiedad en momentos tan complejos de relación con el cuerpo? Hay que pensar que la ansiedad digamos que es una emoción anticipatoria del desastre, ¿no? Del Sí. caos, de estoy pensando en los peores escenarios posibles. La ansiedad, cuando nosotros evaluamos en personas que tienen una relación tranquila con la comida, suele inhibir el apetito, Ujú, que es lo normal. Tú ves a una persona ansiosa, no come, se restringe muchísimo sin querer. ujú, Y parte de lo que detona un trastorno alimentario depende mucho del tipo de personalidad que haya. Entonces, mm, algunas personas se van a ir al hipercontrol desde la ansiedad y ujú, eso quiere decir que van a restringir un montón, ujú, porque al final lo que yo busco en la ansiedad es control. ujú, Entonces, algunas veces me voy a ir a tener compulsión alimentaria, pero lo más común es que haya una restricción, que yo ejerza muchísimo más control. ujú, En mi caso, creo que dentro del miedo, por supuesto que habían muchas emociones de ansiedad. Había también culpa, por ejemplo, mm, pero la ansiedad era una ansiedad muy llevada a cómo controlo más, cómo hago el cuerpo más pequeño, qué ujú, otras conductas desarrollo para tener mayor control del cuerpo. ujú, Entonces, básicamente, lo que empezamos a trabajar en la ansiedad es ujú, entender cómo funciona y ujú, empezar a darle un espacio para que ujú, exista mm, dentro del cuerpo y dentro de la alimentación mm, y como usualmente lo que pone la ansiedad es el control, porque ujú, cualquier compulsión alimentaria viene antecedida por ese control y esa restricción, mm, lo que hacemos es empezar a flexibilizar un poco también la relación con la comida para que la ansiedad deje de tener el lugar que ocupa dentro del bucle de mm. restricción y tener compulsión alimentaria o de seguir restringiendo. En últimas, la respuesta a la ansiedad es el hipercontrol y eso es conductas de restricción, sí o sí. Claro, claro, y que al final también eso implica, no sé si lo ves tú así también, pero el entender que la ansiedad va a ser parte de siempre, ¿no? Es una emoción además Total, muy necesaria total, muchas veces, total. ¿no? Pero no por ende me tiene que llevar a la conducta impulsiva, de restricción, Mm, de cualquier situación. Es un poquito ese giro que se hace total, en esos procesos. Ok. total, total. Y convivir con la ansiedad, ¿no? Saber darle el lugar, que un poco lo que hablábamos ahorita es dejarle de tener miedo a las emociones, Ujú, porque al final nos están trayendo información e ujú. información sobre nuestras necesidades y sobre lo que necesitamos atender. Totalmente de acuerdo. Y ahí mencionas una muy clave que es la culpa, Ujú. ¿no? Que habitamos muchísimo, volvemos un poco a la mujer, ¿no? En consulta, muchas veces, cualquiera que sea la situación, no tiene que ser solamente en relación al cuerpo, pero hay culpa, ¿no? Culpa porque no estoy cuidando bien a mis papás, culpa porque debería ser mejor estudiante, culpa por cómo me veo, ¿no? Ajá. La culpa ahí que habitamos tan fuerte a nivel corporal y mental y todo. em, Vuelvo un poco a la pregunta, ¿cómo la viviste tú? Porque te entendí que Ajá, sí. sí. ¿Y cómo has logrado transformarla a otras cosas? Aunque puede que esté de vez en cuando, ¿no? No la Sí, vamos a claro. satanizar. Ajá. Pero, ¿cómo ha sido tu trayectoria con la culpa? Yo creo que la culpa al final, dentro de la lógica de un trastorno alimentario, es algo que ubicas mal, o sea, Sí. simplemente es una emoción que aparece todo el tiempo como resultado de una distorsión y una irracionalidad alrededor de tu cuerpo y de la comida. Como yo la viví en particular, era culpa por todo, ¿no? Mm, La culpa por existir mm, literalmente, que para nosotros en Occidente viene mucho una tradición judeocristiana enorme. mm, Venimos de tradiciones religiosas, morales, que mm, tienen mucho que ver con hacer bien y hacer mal. Y desde ahí las mujeres nuevamente ocupamos lugares donde la imagen idealizada de una mujer no es solamente una mujer delgada que cumpla con cánones estéticos, es mm, una mujer que se comporta, es una mujer que tiene modales, es una mujer que no vive su sexualidad libremente, que restringe el cuerpo, que todo lo que está alrededor de los placeres del mm, cuerpo pasa mucho por la restricción, claro. ¿no? Y la culpa usualmente se siente alrededor del placer. Ujú, ¿Sí? El sentirnos bien con algo, el disfrutar algo, es algo que genera culpa dentro de una sociedad que busca que el cuerpo sea lo más pequeño posible y que la mente sea la que tenga el control de todo. ujú. Claro, y que es muy sanador como reclamar ese placer, ¿no? Como este me pertenece y esa es mi soberanía.
que cómo poderlo hacer para las personas que nos escuchan, si se identifican como de a pocos, porque obviamente eso es un proceso, yo creo que de la vida entera, Total. pero como poco a poco ir reclamando, ir como habitando ese placer sin que la culpa sea como el personaje principal, ¿no? ¿Cómo Total, podría ser si nos pudieras dar algo para que quienes nos claro. escuchan podrían iniciar por ahí? Pues mira, en los acompañamientos, algo que a mí me gusta mucho después de que hacemos como todo un trabajo de conocer cuáles son las creencias que hay alrededor de la alimentación, que podría ser un punto de inicio, ¿no? Escribamos todo lo que yo creo alrededor de la comida, Mm, cualquier cosa que parezca sutil, al final es una creencia que nos está ujú, detonando. Todo eso que pasa por la cabeza y no por el cuerpo, ¿no? mm, Que si tomo agua a tal hora, que si me como la fruta a tal hora, todo eso y tener como una conciencia un poco de cuál es esa mente racional que tomó el control absoluto de la alimentación. Y un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho es que las personas escriban qué se comen, o sea, ujú, día a día, como, mira, esto fue lo que me comí versus qué me hubiera gustado comer. O sea, empezar a mm, indagar por, yo me tomé unos huevos con arepa y café, pero yo quería un Milo. O sea, claro. como empezar de verdad a explorar ese lugar del placer, de las preferencias, del gusto, incluso si no soy capaz de comérmelo, pero saber que eso es lo que me gusta y empezar a apropiarlo. Ujú, Porque a veces hasta nos da mm, pena decir que tenemos hambre, nos da claro. pena decir que queremos comer un postre, entonces es empezar a apropiarlo y hacerlo parte de mí, Mm. como esto también hace parte de quién soy. Me encanta porque el ejercicio de registro, claro, me remito un poquito a mi experiencia, obviamente me hacían escribir como que Sí, comía, pero nunca desde la pregunta, ¿no? Que te hubiera gustado total. versus como lo que estabas, porque tu cabeza te decía que era lo que tocaba, Exacto. ¿no? Ok, Y es un registro sin cantidades y sin ese claro, rigor de hipervigilancia, ¿no? claro, Simplemente como para poder hacer el contraste de en qué momento me satisfago y en qué momento no, claro, no claro, tanto. claro, claro, ok. Y ahí ya migramos, o sea, estábamos hablando de emociones un poquito más displacenteras, ¿no? La ansiedad, la culpa, la rabia también, el miedo. Pero volvemos al cuerpo, cómo sentimos todo, qué bonito es poner un poquito el foco también en lo placentero, Mm, ¿no? En lo que nos conecta con la vida, en lo que realmente pues nos moviliza al final del día. Y eso creo que está encaminado a lo que es salud también, ¿no? La exactamente, salud sí va desde ahí. ¿M? total. Porque me encantaría preguntarte, Paola, ¿cuáles son como esos mitos que Ujú, deberíamos pensar de otra manera alrededor? Ya nos dijiste un poco qué es la salud, ¿no? Para ujú. ti y desde lo que has vivido. Pero ¿cuáles son esos mitos que para quienes nos escuchan sería muy importante por lo menos cuestionarnos, ¿no? Sí, Como de de acuerdo. qué es salud y qué no lo es, como cuál Ujú. se te ocurre ahorita como traer. Yo pensaría que el mito más grande para mí es esto de que la salud está en nuestro control y que Ok. cada enfermedad que tengamos es culpa de que o no mandamos las cadenas de Facebook Mm, o no comimos el agua verde que nos dijo el influencer todos los días o ujú, la salud no está en nuestro control. mm, Nosotros podemos tener pequeñas acciones que contribuyan a nuestro bienestar, pero el hecho de enfermarnos o no tiene una carga genética enorme, tiene una carga también del estrés que en el día a día estamos viviendo y que pues no podemos controlar del ujú, todo, ujú, tiene una carga de nuestros factores sociales determinantes también de la salud. Entonces creo que para mí ese sería uno de los mitos sí, fundamentales. Tenemos en nuestro control individual 36% y solo el 10% es alimentación y ujú, ejercicio. Otro mito que me parece que es muy común es el de que hay que tener un peso saludable, ¿no? mm, Hay una idea de un peso que es saludable, que está metido en un índice de masa corporal y una gran cantidad de categorías que ujú. tienen orígenes igualmente racistas también, entonces que Mm. históricamente no fueron diseñadas para la salud. Ah, wow. ¿Y cómo es eso? Me parece súper interesante. ¿De Total. dónde sale el...? Hay un libro que se llama Los orígenes raciales de la gordofobia, Ok. de Sabrina Strings. Ella es una investigadora, una socióloga, que hace como toda la revisión histórica, bueno, de dónde viene esta idea del cuerpo más grande, y ella empieza a encontrar cómo digamos, como la obsesión con la delgadez Ujú. empieza a ser algo muy fomentado en el comercio esclavista transatlántico que empieza a haber entre Europa y África, Wow. y cómo se genera como una distancia entre los africanos que responden más al cuerpo, que responden más a los deseos, al placer, que son mucho más ávidos sexual y alimentariamente, y los blancos. Mm. Y el tamaño corporal se convierte en una distinción de blancura.
Wow. Entonces, hoy en día utilizamos pues un concepto realmente muy racializado, muy cargado de una vivencia racial profunda para definir qué es un cuerpo saludable y qué no. Ok. Y de alguna manera, claro, cuando se trae el índice de masa corporal a Estados Unidos, que esto fue creado en el siglo XIX por un astrónomo que se llamaba Adolphe Quetelet, la intención de Quetelet en ese momento, que era realmente construir lo que él llamaba le homme moyen, que era el hombre promedio. Y Mm, él hace un promedio de estaturas de hombres belgas que él agarra visualmente como los que le parece que están más adecuados a lo que él, siendo un erudito europeo del siglo XIX, mm, consideraba, y con eso construye la fórmula del índice de masa corporal. Entonces la mm, traemos a Estados Unidos en los 70 por un fisiólogo que se llama Ansel Keys, que tiene mm, muchos cuestionamientos además por otro tipo de estudios en los que se falsearon los datos y demás. Y Ansel Keys lo trae como algo que además la Sociedad Médica Americana no aceptaba como un criterio de salud, pero que él lo termina incluyendo como desde su propia creencia y un poco desde su participación en estudios que tenían que ver también con corte eugenésico, ¿no? wow. Entonces terminamos creando una idea de lo saludable a partir de una idea de raza. De raza, además entiendo que es desde el hombre, ¿no? Como el Exactamente, cuerpo. muy Ujú. atravesada por el género. Wow. Entonces, la idea de que existe un peso saludable estándar para todos los seres humanos es algo que yo cuestiono profundamente. Mm, Tu cuerpo tiene un peso en el que él tiene un funcionamiento óptimo, ujú, que está determinado por su genética, por sus factores socioculturales, por la historia de dietas que tienes. En la medida en que más dietas hace una persona, pues más va a subir de peso a ujú, largo plazo. Entonces, el cuerpo va encontrando como su lugar seguro de alguna manera y cada persona tiene un peso saludable que además puede cambiar a lo largo de la vida, ¿no? De acuerdo al momento que estás atravesando. wow. Wow. Y si no es el número, me parece súper fascinante lo que nos acabas de decir. Creo que si supiéramos esto, sufriríamos un poquito menos. Pero si no es el número, ¿cuáles son los indicadores de salud? Ajá. Yo creo que hay varios, o sea, uno Ujú, puede pensar que la bioquímica puede tener, o sea, las analíticas sanguíneas ujú, pueden tener ujú, una relevancia en salud, que la forma en que nos relacionamos con nuestro cuerpo tiene una relevancia en salud, ujú, escuchar sus señales, atender sus necesidades, conocer nuestra hambre, atenderla, conocer nuestra saciedad, atenderla, o sea, la interocepción tiene una relevancia en salud ujú. porque además en la medida en que más escuchamos el cuerpo, más vamos a estar atentos a las Claro. disfunciones de manera temprana y no voy a esperar a que se vuelva una cosa crónica porque lo Mm, silencié. Em, pero también la salud va a depender, por lo menos en las mujeres con cuerpos más grandes, del cuidado médico, ujú, del no tener miedo de asistir a un profesional de salud. Entonces ahí es donde los mm, determinantes sociales juegan. también van a jugar un papel importante. Mm, Otra de los factores, de los mitos que hay alrededor de la salud, por ejemplo, es que las personas con cuerpos más grandes están enfermas por su cuerpo grande, claro. que en realidad hoy en día pensamos que tal vez pueda ser también en gran parte la discriminación que viven, pues lo Ujú. que produce que haya mayores tasas de ciertas enfermedades. Ok, wow. ¿Y en qué momento, porque eso también es muy particular de tu vivencia, Paola, hablando de este tema ya de cuerpos más grandes, Sí, empiezas tú a trabajar porque estamos más enfocada en población con cuerpos más grandes? sí, ¿Cómo llegaste y cómo ha sido eso también transformador, me imagino, a nivel personal, ¿no? Como esta doble vía entre me transformo y me transforman, ¿no? totalmente. ¿Cómo ha sido ese camino para llegar ahí? Yo creo que ha sido algo que empezó a pasar, digamos que yo atendía a personas con cuerpos grandes también cuando era nutricionista tradicional, un Ok. poco en esta idea de vamos a salvarles la vida bajándolos de peso, Ujú, sin preguntarme por si realmente el cuerpo estaba mal o era la sociedad la ujú, que tenía que cambiar. Esto empieza a cambiar cuando encuentro la peso inclusividad, que ahí es ujú, donde nuevamente digo, bueno, yo puedo hacer nutrición de otra manera ujú, y es este enfoque donde realmente se aprecia la diversidad corporal y la aceptación del cuerpo, ¿no? Cuando hablamos de una nutrición peso inclusiva, estamos hablando de una nutrición que favorece la salud de cada persona en su contexto y con sus posibilidades, pero que no está pendiente de si suben o bajan de peso, que eso ujú, es todo lo que la nutrición tradicional, o por lo menos como la tenemos ujú, idealizada, no hace, ¿no? ujú, Nos centramos realmente en que las personas tengan calidad de vida y
ahí es donde empiezo a trabajar con personas con cuerpos más grandes, ¿no? Ujú, Es donde realmente es la mayoría de gente que me empieza a llegar porque se empieza a volver como ese lugar seguro ujú, de no voy a ser juzgada por un profesional, no me van a preguntar qué comí para juzgarlo, no me van a pesar apenas llego. ujú, Y por eso muchas veces la atención virtual puede ser mucho más cómoda, ¿no? Porque he ujú, tenido muchas consultantes que me dicen, yo te seguía en Instagram, conocía tu perspectiva, pero igual venía tensa, venía claro, preocupada de que esto fuera como lo que ya he vivido antes. claro. Y que es sin querer la norma, ¿no? Pues es decir, Total. sigue siendo como lo más común a encontrar, ¿no? Y Exactamente. creo que eso me parecería muy valioso porque de pronto nos está escuchando algún profesional de la salud que funciona más desde ese enfoque más tradicional, que qué le podrías tú decir, un poco Mm, también, qué le dirías tú a la Paola que funcionaba un sí, poco más total. desde esa mirada frente a lo que ya sabes, como cuál sería ese mensaje. Yo creo que lo primero que diría es exploremos un poquito el peso de inclusividad, pero también seamos muy compasivos con mirar nuestra propia relación con el cuerpo y la comida. Mm, Porque muchas veces, y lo he hablado con muchos profesionales, tenemos los estudios, tenemos el estudio controlado aleatorizado, tenemos la revisión sistemática, tenemos el metaanálisis, tenemos un montón de cosas, pero no podemos dar el paso porque al final hay algo más dentro de nosotros que tiene que ver con nuestra propia dimensión personal y emocional que no nos permite ver el mundo de otra manera, que mm, nos hace sentir muchísimo miedo de explorar otra perspectiva. Entonces, al final creo que tiene que ver con tengamos la evidencia, pero ningún estudio controlado aleatorizado necesita decirnos que la empatía es claro. importante para poder ejercerla y aún así nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Mm, Aún así, cuando un consultante nos dice, mira, he tenido un trastorno alimentario, yo no quiero pesarme, no es algo, igual lo sometemos a la báscula y claro, eso va más allá de la evidencia, o sea, sí, eso también tiene que ver con nuestra propia claro. relación con el cuerpo y la comida. Y que eso es que justamente me pasó hace muy poco, lo que te Exacto. comentaba antes, ¿no? Como llego a una profesional con toda la buena intención, obviamente, no le vamos a decir que no, pero le comento incluso como, mira, este tema para mí es un poquito sensible, tengo este historial, y lo primero que pasa es IMC, vamos a la báscula, vamos a mediciones, y es como, me agradezco a mí misma porque estoy en un lugar muy diferente, pero sé que la Alejandra de la adolescencia se hubiera detonado terriblemente por esa acción. Y creo que es importante y me gusta lo que dices porque es como que se revisen un poquito, ¿no? Como las propias Ujú. creencias, es como el mensaje, Total, como el primer paso. Ya de total, ahí se deriva un poco lo que sigue, sí, ¿no? total. Ok, Que nuestro ejercicio nunca está separado de nuestra relación nunca, con el mundo al final. nunca. Igual que desde la psicología, ¿no? Los terapeutas nos dicen mucho como supervísate a ti mismo, ¿no? Como es que Ujú. al final tu visión de la vida impacta en la forma en la que tú atiendes. Entonces, me parece súper, súper interesante, Paola. Y quisiera preguntarte también qué ha significado para ti trabajar y, bueno, acompañar a cuerpos no, pues a personas que habitan cuerpos no normativos, cuerpos más Total. grandes. ¿Cómo ha sido ese impacto en ti? Wow, yo creo que ha sido un cambio enorme para mí porque me ha dado la oportunidad de aprender a través de mis consultantes, porque además yo soy una mujer delgada. Yo Mm, toda la vida he sido una mujer delgada claro, y no atravieso las violencias que ellas claro. atraviesan. O sea, yo no sé qué es no poder conseguir ropa, ir a un médico y tener miedo. Nunca he sentido miedo de ir al médico. Entonces, creo que desde poder reconocer mis privilegios me ha ayudado también a saber que tengo que tener mucha más apertura con el otro, Mm, como esta vivencia es totalmente ajena a mí y en mm, la medida en que es ajena necesito tener mucha más apertura, mucha más empatía, escuchar mucho más para poder realmente perfilar qué es lo que hay debajo. A veces hay vivencias traumáticas muy fuertes alrededor del cuerpo mm. y validar esa vivencia desde un lugar en que no lo has podido experimentar es algo que se ha vuelto un gran aprendizaje para mí. Y justo eso te lo quería preguntar y ya que lo traes me parece fantástico. ¿El hecho de que tú no habitas un cuerpo no normativo ha impactado en algún momento o es algo que pienses o que te hayan dicho como esa, ¿no? Como esa diferencia al final física? Yo creo que tiene mucho que ver, o sea, yo creo que al final el cuerpo es algo que habitamos con la gente y, y, por ejemplo, al ser nutricionista soy muy privilegiada de tener un cuerpo delgado, porque Ujú, eso va a dar más credibilidad,
muchas mujeres con las que he trabajado incluso me dicen que prefieren buscar una Mm, nutricionista delgada, no necesariamente porque eso me dé validez, ujú. sino porque al expresar su propia gordofobia y sus conflictos con el cuerpo, sentirían que están violentando al Ah, profesional ok. si fuera alguien que vive algo parecido a lo Mm, que ellas viven. Entonces yo siento que el cuerpo es algo que nos acompaña profundamente y que está, por supuesto, en nuestra posicionalidad, ¿no? Y es algo mm, que además yo traigo muchísimo, ¿no? ujú. Porque claro, no puedo decirle a una persona, pues relájate y no te Claro. preocupes con toda la violencia que hay cuando no la he vivido. Entonces traigo mucho a la conversación el hecho de que no lo he vivido Mm, y que estoy empatizando con lo que puede estar experimentando. mm. Y mencionas dos palabras clave, Paola, que de pronto las hablamos mucho por ser del campo, no de la salud, pero para quienes nos escuchan de pronto no es tan claro. ¿Qué Ajá, es gordofobia y cómo eso se buenísimo, relaciona con la violencia, ¿no? total. ¿Cómo es eso? Bueno, la gordofobia la definen las activistas gordas, las Ujú, mujeres que han atravesado estas violencias. Y me encanta la definición que trae Magda Piñeiro, que ella es una activista gorda uruguaya que vive en ujú, Canarias. Ella dice, la gordofobia es la discriminación que experimentamos las personas gordas por el hecho de ser gordas. ujú, Es una discriminación que se vive por tener un cuerpo más grande y ujú, que se refleja en las citas al médico, en la no disponibilidad de ropa. En últimas, digamos que como cualquier sistema de opresión, lo que nos muestra la gordofobia es que hay un mundo creado ujú, para cuerpos pequeños o hegemónicos mm, y que las personas gordas no tienen acceso a ningún derecho que esté fuera de ese cuerpo hegemónico. Por eso la gran lucha que tienen con el cuerpo las personas gordas en especial es una lucha de querer acceder a derechos. O sea, ujú, no se trata solamente de me siento mal con mi cuerpo y qué tristeza y qué profundo dolor que esto me produce, sino una falta y una violencia sobre el acceso a servicios básicos, ujú, como el hecho de tener miedo de ir al médico porque me va a pesar y me va a decir que mi dolor de cabeza, mi hongo en la uña, mi rodilla me duele, todo tiene que ver con el peso mm, y no voy a recibir una atención médica de calidad. mm. Y que eso lo conecto mucho también porque hemos hablado con personas que habitan cuerpos no normativos de diferentes lugares Ujú. y es no solo el acceso a servicios básicos, Sí, pero incluso al ocio, ¿no? claro, total, al cine, a la silla de Exacto, cine, al al avión. avión. Mm, Exacto, exacto. totalmente, totalmente. Pasa por todos los espacios sociales. De hecho, hay otra académica que se llama Susana Torres, que ella dice que uno se reconoce gordo en la medida en que no cabe en los espacios comunes. Mm, Y eso es una violencia totalmente ontológica, ¿no? Es una claro. violencia de exclusión, de no existencia. O sea, yo no puedo existir en el mundo porque el mundo no reconoce mi existencia. Mm. Y en esos casos puede ser una pregunta muy difícil y de pronto no haya una respuesta tan certera, pero ¿cómo hacemos nosotros en la cotidianidad que de pronto cabemos en un molde más normativo para no reproducir esas violencias constantemente? Como si que nos pudieras decir que en la práctica, como mira, apenas termina este podcast, este Sí. episodio, podríamos empezar a hacer cambios chiquitos, que no vamos a Ajá, salvar el mundo, pero claro, ¿qué podríamos hacer en la práctica? ¿O tú qué has hecho como para no sí. reproducir estas creencias? Yo creo que para mí el paso uno top es escuchemos a personas gordas, Ujú, sigamos a personas gordas en redes, a activistas, a mujeres que tengan experiencia vivida y que estén trabajando desde el activismo para compartirla. Acá en Colombia hay muchas cuentas que nos pueden ujú, servir. Está Fat mm, Pandora, está La Gorda Fest, está Gordas Sin Chaquetas, está Manuela Ruiz Flores, que son mujeres que hacen un activismo muy vocal ujú, y que desde allí aprendemos realmente de qué se trata la gordofobia, cómo la reproducimos, porque como te lo decía, yo desde el privilegio voy descubriendo con mis consultantes cosas que jamás me hubiera imaginado. mm, Y desde nuestro privilegio, pues somos ciegos a la violencia que recae sobre otro. Entonces ujú, creo que es fundamental escuchar y leer también. ujú, Magdalena Piñeiro es alguien que ha escrito mucho en español sobre gordofobia y creo que mm, son lugares desde los que podemos empezar realmente a aprender ujú. sobre gordofobia. Como informarnos, escuchar otras voces, me parece genial.
Y en la práctica, por ejemplo, seguramente te ha pasado, ¿no? Que estás en un, no sé, ambiente social y saben que trabajas con personas con cuerpos no normativos y sale el chiste, sale el Total, comentario, sale lo que sea, violento igual. sí. ¿Qué hace Paola en esos Ah, no, momentos? yo soy súper activista en eso, pero tengo el privilegio de que no me atravieso. Claro. Entonces, me es muy fácil poder controvertir algo que una persona gorda en la escena, por ejemplo, no podría controvertir. Pero para mí sí es muy importante deconstruir las ideas que hay en torno a la gordura, porque en últimas es tratar de generar un espacio seguro para todos, ¿no? Y para la diversidad en general. El hecho de, y esto es una crítica muy fuerte que se hace a los feminismos, o sea, ninguna mujer será libre hasta que todas seamos realmente libres. Por eso es tan importante ser vocal con todas las opresiones que intersecten a las personas. Entonces, para mí sí es importante Ujú. plantar el precedente y empezar a generar conversaciones diferentes. Y qué difícil, ¿no? Porque a veces Ujú, cuando queremos romper ese status quo, es como, ay, pero qué exagerada, ¿no? total, Como, ¿para qué te pones en ese plan? ¿No? Y que al final, pues es que nos atraviesa constantemente, exactamente, ¿no? total. Entonces me parece genial, me parece súper. Y Paola, me encantaría, y para ir cerrando el espacio, aunque no quisiera, pero, em, ¿qué mensaje para las personas que nos escuchan de todo tipo le podría decir la Paola desde la mujer que soy, ¿no? Ante estos estereotipos y sociedad como que nos quiere siempre poner en un molde, como si Paola nos pudiera lanzar un mensaje a todos, ¿cuál sería? Ay, yo creo que nos amemos mucho entre todos realmente. Creo que para mí lo más importante es que la sanación ocurra en comunidad. Mm, Yo, por ejemplo, no creo que el amor propio y la autoestima sean constructos individuales. Esto mm, es un ejercicio colectivo que tenemos que hacer. Y entre más amables y más compasivos seamos con el otro, más vamos a poder realmente apoyar y sanar en comunidad y vamos a recibir esa misma amabilidad del otro, ¿no? ujú. Y el amor, creo yo, o sea, el conectarnos realmente con el amor permite eso. Bellísimo, bellísimo. Y que es ver al otro al final como el ser humano, Exacto. ¿no? No la piel, ¿no? Como el cuerpo, el objeto, desde cualquier lugar del que hablamos, sino ver al otro como el humano que es. Exactamente, y detrás de cada persona hay una historia Mm. y todo lo que hacemos tiene que ver con una historia. Total, me encanta, Paola. Pues gracias, pero antes de cerrar, nosotros hacemos una sección muy cortica de preguntas rápidas. Ah, Entonces, ok. lo primero que se te venga a la cabeza, no te Ok, preocupes. ¿Lista? ok. Entonces, si la alegría, Paola, para ti fuera un sabor, ¿con qué sabor lo asocias? Hablando de emociones y Ah, cuerpo. limón. Qué Limón. raro, sí. No sabía. Me estoy dando cuenta. Me encanta. Ok. Si la tristeza fuera un sonido, ¿con qué Ok. sonido lo asocias tú? Oh, con estas, es como una canción clásica, ¿sabes? Ok. Ajá, sí, como, no sabría cuál exactamente, pero es clásica en piano. En piano. Ujú. Si la ira fuera una textura, ¿con cuál la asociarías tú? Ay, como con estas cosas que son como cuando rasgas icopor un poco, Ujú. como, sí, Ok. uy, sí, se siente estridente, sí, Sí, destiempla un poquito. sí, sí, sí. Ok. Si el miedo fuera una imagen que pudieras ver, ¿cuál sería para ti? Tengo como un monstruo gigante con la boca abierta en mi cabeza. Ok. Muy Disney incluso, sí, ajá. Sí, me encanta. Y la última es, si el asco fuera un olor, ¿con qué lo asocias tú? Uy, Dios, vómito creo, sí, tal cual, es un olor. Directo, Sí, perfecto, total, genial, perfecto. Pues Paola, muchas gracias. no, a Ha ti, sido un Ale. gusto esta conversación y bueno, antes, ¿cómo te pueden encontrar? Si quieren saber de Ah, ti, súper. seguirte, ¿cómo Bueno, es? en redes me encuentran como @lanutrisabogal, correo también lanutrisabogal@gmail.com para lo que necesiten y pues nada, agradecidísima de estar acá, qué delicia de conversación. Ojalá la repitamos y que sigan habiendo muchos espacios más para seguir conversando. Segurísimo. Nos vemos entonces en nuestro espacio. Muchísimas gracias, Paola. A ti, Ale. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.